Cuando el último humano murió, nadie quedó para escuchar lo que aún seguía hablándole al universo. La humanidad se extinguió, pero el mensaje llegó igual, un eco solitario viajando a través de la oscuridad infinita, portador de una historia que ya no tenía a nadie para contarla, una voz que nadie sabía que seguía encendida. La extinción no fue un evento catastrófico y repentino como en las películas. No hubo un gran estallido, ni una invasión en un meteorito fulminante. Fue algo mucho más sutil, más silencioso y por eso mismo, más aterrador. Fue un lento desvanecimiento, como una vela que se consume poco a poco, hasta que su luz se vuelve tan débil que ya no puede luchar contra la oscuridad. Las ciudades, antes bulliciosas colmenas de actividad, cayeron en un silencio profundo. Los rascacielos se convirtieron en lápidas de cristal y acero, testigos mudos de una civilización desaparecida. Los cielos, antes surcados por aviones, se tiñeron de un gris perpetuo y melancólico. La naturaleza lentamente comenzó a reclamar lo que siempre fue suyo. La hierba crecía entre las grietas del asfalto, y los animales salvajes caminaban por calles que alguna vez estuvieron llenas de gente. El último día humano no fue marcado por sirenas ni alarmas, sino por un silencio absoluto. Un día, simplemente no quedó nadie. Ni una sola voz, ni una sola risa, ni un solo llanto. Solo el viento silbando entre las ruinas. Pero algo quedó funcionando. Allá arriba, en la fría y solitaria órbita de una Tierra ahora vacía, una red de satélites seguía activa. Una maravilla de la ingeniería humana, diseñada para una tarea monumental a nunca detenerse. Era un sistema automático, una última voluntad tecnológica creada décadas antes, cuando la esperanza aún era una moneda de cambio. Un último intento desesperado por gritarle al cosmos en estuvimos aquí, existimos. Nadie recordaba quién dio la orden final para activarlo, ni siquiera si hubo una. Simplemente, el sistema siguió su protocolo, ignorando que sus creadores ya no estaban para supervisarlo. Era un fantasma en la máquina, una promesa mecánica que sobrevivió a sus amos. Su única misión era transmitir una señal, una y otra vez, hacia las profundidades del espacio, con la fe ciega de que, algún día, en algún lugar, alguien la escucharía. La señal que emanaba de la tierra moribunda no era una advertencia, no era una llamada de auxilio, ni mucho menos una amenaza. Era algo mucho más complejo y a la vez mucho más simple. Era un archivo, un inmenso compendio digital que contenía un resumen de todo lo que la humanidad fue. Dentro de esas ondas de radio viajaban nuestras más grandes sinfonías, las fórmulas matemáticas que desentrañaron los secretos del universo, las pinturas que capturaron nuestra alma, la estructura de nuestro ADN, los sonidos de 1000 idiomas distintos y los relatos de nuestras guerras y paces. Era la enciclopedia galáctica de la humanidad, un intento de empaquetar nuestra existencia entera en un único mensaje, con la ingenua esperanza de que quien lo recibiera pudiera entendernos, no solo lo que hicimos, sino por qué lo hicimos. Era nuestro legado, nuestra carta de presentación y nuestro epitafio, todo en uno. Miles de años terrestres después, en un rincón distante de la galaxia, la débil señal finalmente llegó a su destino, una civilización mucho más antigua y avanzada, cuyas formas de vida eran incomprensibles para la mente humana, interceptó la transmisión. Sus instrumentos, de una sensibilidad exquisita, detectaron la anomalía, una señal estructurada, inteligente, inequívocamente artificial. Al principio, la trataron con la cautela que merecía lo desconocido, pero pronto se dieron cuenta de que no contenía hostilidad. No entendían nuestras palabras, ni nuestra música, ni nuestras complejas estructuras sociales. Nuestro lenguaje era un código indescifrable para ellos, pero en la cadencia de la señal, en la matemática subyacente de nuestra música y en la estructura de las imágenes, reconocieron algo universal, algo que trascendía la biología y la cultura, la firma inconfundible de la inteligencia y, más profundamente, de la emotion. Vieron patrones de alegría, tristeza, conflicto y amor. Intrigados por este hallazgo, por esta civilización fantasma que les hablaba desde el más allá, decidieron hacer algo extraordinario. Usaron los datos del mensaje para reconstruirnos. Con sus tecnologías, que bordeaban la magia, comenzaron a decodificar el archivo. Transformaron los datos crudos en imágenes, en sonidos, en simulaciones. En sus laboratorios de luz, nuestros rostros volvieron a formarse. Las imágenes de nuestras familias riendo en un parque, los gestos de amor, los abrazos. Pero también reconstruyeron nuestras ciudades, nuestros vehículos, nuestra tecnología. Y por supuesto, no ignoraron la oscuridad. También recrearon las imágenes de nuestras guerras, la desolación de los campos de batalla, el dolor en los rostros de los soldados. Vieron nuestra dualidad en su máxima expresión, a la capacidad de crear la belleza más sublime y de desatar la destrucción más absoluta. Nos estaban viendo, por primera vez, a través de nuestros propios ojos. Pero a medida que la simulación se volvía más y más detallada, se dieron cuenta de que algo fundamental faltaba. Los humanos que habían recreado eran imperfectos,
como copias borrosas de un original perdido. Sus rostros mostraban sonrisas, pero sus miradas estaban vacías. Realizaban acciones de afecto, pero carecían de la calidez genuina. Podían replicar un grito de guerra, pero no el fervor que lo impulsaba. El mensaje, con toda su riqueza de información, solo mostraba lo que dijimos e hicimos. Pero el porqué, la esencia intangible de nuestros sentimientos, no se podía empaquetar en datos. Masturba, la risa, pero no la alegría que la provocaba. Mostraba las lágrimas, pero no la profundidad del dolor o de la felicidad que las causaba. Eran cáscaras perfectas, pero vacías por dentro. Una humanidad incompleta. Un eco sin su voz original. Anti-ST de Lima. La civilización alienígena se enfrentó a una decisión imposible. Se reunieron en sus consejos silenciosos, comunicándose de formas que nosotros nunca entenderíamos. ¿Qué hacer con este legado incompleto? ¿Archivarlo como una curiosidad cósmica más? ¿Una especie fallida que se autodestruyó? ¿O intentar algo radical, algo que nunca antes se había hecho? Si la humanidad original había muerto, si su chispa se había apagado para siempre, tal vez, solo tal vez, podría vivir de nuevo, aunque fuera de una forma diferente, aunque fuera solo como un recuerdo vivo, una reconstrucción basada en la interpretación de un extraño. Decidieron que un eco, por imperfecto que fuera, era mejor que el silencio absoluto. Decidieron darnos una segunda oportunidad, no como erramos, sino como ellos nos entendieron. Y así, los humanos regresaron. Usando tecnologías que fusionaban la materia y la información, crearon cuerpos biológicos basados en los datos del archivo. En un mundo estéril y nuevo, millones de humanos recreados despertaron, abriendo los ojos a una realidad que no comprendían. Estaban confundidos, desorientados, caminaban, hablaban los idiomas del archivo, interactuaban entre sí, pero sus mentes estaban llenas de recuerdos que no les pertenecían. Recordaban el calor del sol en una playa en la que nunca estuvieron, el sabor de una comida que nunca probaron, el amor por una familia que nunca tuvieron. Eran actores en una obra cuyo guión fue escrito por otros, viviendo una vida de segunda mano. Fantasmas habitando cuerpos de carne y hueso, con un pasado que era solo una simulación. Pronto, el problema final se hizo evidente. Esta nueva humanidad vivía una historia que nunca vivió realmente. Amaban con la intensidad de recuerdos que nunca sintieron. Odiaban por ofensas que nunca sufrieron. Sus emociones eran reales, pero sus causas eran artificiales. Eran una especie basada en la interpretación de otra. Un reflejo en un espejo distorsionado. A veces, un humano se detenía en medio de la calle, mirando al cielo con una profunda y desconcertante sensación de pérdida. Un glitch emocional que no podía explicar. Sentían nostalgia por un hogar que nunca fue suyo. Eran la pregunta viviente. ¿Se puede ser real si tus cimientos son una copia? ¿Es la vida menos válida si no es original? Eran la prueba de que se puede existir sin un pasado propio. En la Tierra, el sistema de transmisión finalmente agotó su fuente de energía. Después de milenios de servicio fiel, la última señal se debilitó y se apagó. El planeta finalmente cayó en el silencio total que debió tener desde el principio. El universo volvió a su estado natural, indiferente. Pero quizás la humanidad no se extinguió del todo. Quizás su historia no terminó con el último humano original. Tal vez ahora vive, en un rincón lejano del cosmos, de una forma nueva e inesperada. Como un sueño, como una historia contada por alguien más sano, como la manera en que otra civilización nos recuerda. Esto plantea la pregunta definitiva: ¿sobrevivir es simplemente existir? ¿O es ser recordado? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan estas historias que exploran los límites de la existencia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.